Estados Unidos. Y mi cambio fue porque yo era una persona que tenía todo lo que alguien puede pensar que necesita para ser feliz y sin embargo no lo era. Sí, yo ponía mucho las cosas afuera, pensaba que vivir en cierta casa, o manejar cierto auto, ¿no es cierto? O tener los títulos universitarios, que tengo dos, entonces me iban a hacer algo, ¿no? Me iban a dar esa felicidad. Y sin embargo, como logré tener todo eso que uno piensa que necesita, pero era una persona bastante enojada. Y una vez mi hijo mayor me habló como que le hablaba a él, enojado. Y ese día me despertó, ese día yo me vi a mí misma, ¿no? Y me di cuenta que eso él lo había aprendido de mí. Y yo me dije, la verdad que no me acuerdo ni qué me dijo, ni tampoco creo que le contesté nada, sino que tuve una conversación interna y dije, Manuel, tenés que hacer algo, porque mi hijo es una de las personas que más quiero, ¿no es cierto? Y la que le deseo lo mejor. Pero me di cuenta que yo había sido un modelo para él y que él había aprendido eso de mí. Y yo dije, yo sé cómo eso se siente, y no es lo que quiero para él. Entonces ahí es donde empiezo a trabajar conmigo misma y empiezo a hacer mi propia búsqueda, porque dije, evidentemente estoy buscando la felicidad en los lugares equivocados. Y en el camino yo decía, tiene que haber un camino más fácil y más corto, porque todos los seminarios que yo tomaba había todavía igual mucho drama, ¿sí? A pesar de que estábamos viendo cómo superarnos y cómo estar mejor, sin embargo yo veía, siempre era culpar a alguien, especialmente a los padres. Y ahora sí me di cuenta que soy así porque mi mamá me dijo esto, a mi papá me dijo lo otro, y seguíamos jugando de víctimas, ¿sí? Siempre era la culpa del otro. Y para mí fue un cambio muy grande encontrar una técnica hawaiana que se llama Ho'oponopono. Es un arte hawaiano muy antiguo de resolución de problemas. Y lo único que tiene de difícil es el nombre, porque es tan fácil como decir gracias, ¿sí? Y realmente se puede repetir y realmente funciona. Esto es lo que me lleva a viajar por todo el mundo, transmitiendo, ¿no es cierto?, esto. Y básicamente lo que me pasa es que me doy cuenta, y confirmo, algo que yo me he dado cuenta, es que somos todos familias, que venimos todos del mismo lugar, y que tal vez hablamos diferente, inclusive de diferentes idiomas, a lo mejor tenemos diferentes religiones, pero somos todos familia, y que estamos aquí todos buscando lo mismo. Porque todos estamos buscando felicidad y paz, ¿sí? Pero tal vez primero no nos escuchamos, entonces no nos damos cuenta que estamos hablando de lo mismo, porque estamos en la misma búsqueda. Y por otro lado, no sabemos quiénes somos, estamos perdidos, ¿sí? Entonces, yo empiezo, se me presenta, yo en el año 2008 dejo completamente mi profesión. Esto era como un hobby para mí. Pero en el año 2008, a pesar de que no tengo una seguridad financiera, un día me levanto y digo, no preparo más impuestos. Inclusive llamé a mis hijos para avisarles que no preparaba más impuestos y que se iban a tener que conseguir un contador. Porque mi decisión era rotunda. No tenía ninguna duda que yo tenía ya que dejar eso, ¿sí? Y que me tenía que dedicar a esto. Entonces, en realidad no tengo ningún título para hablar de esto, ¿sí? No fui a la universidad para aprender, pero fue lo que yo voy a compartir con ustedes son las cosas que yo descubrí, que a mí me cambiaron la vida. Y me encanta compartirlo con jóvenes porque digo, por favor, no pierdan su tiempo. No pierdan su tiempo como lo perdimos nosotros, como lo seguimos perdiendo a veces. Nosotros, por no saber quiénes somos, por buscar esa felicidad y esa paz afuera, porque jamás la vamos a encontrar. Porque todo lo que estamos buscando está dentro. Por eso también escribo un libro para chicos, pero digo que es para chicos de 3 a 100 años. ¿Sí? Porque nosotros en realidad necesitamos más que ustedes. A lo mejor ustedes saben más, ¿sí? Pero después llega un momento en la vida que decidimos creerle a los adultos, porque pensamos que saben. Y somos peligrosos nosotros los adultos, porque como tenemos títulos universitarios, a veces realmente sabemos que sabemos. Pensamos que sabemos y realmente no sabemos nada.
Entonces, a mí todo esto me hizo volverme un poco más humilde. No sé cuánto conocen de los argentinos, pero me volví una argentina más humilde. Y aprendí a decir no sé, porque lo real es que no sabemos, ¿sí? Aún si estamos en la universidad, aún si tenemos el título, lo real es que no sabemos. Pero la buena noticia es que no sabemos desde la parte del intelecto, ¿sí? Albert Einstein, ¿qué decía? Ya que están acá. El ser humano es el único que quiere resolver los problemas. Pero él decía, no se puede utilizar la misma parte que creó el problema para solucionarlo. Esa parte no tiene la solución. Los intelectos saben cómo crear guerra, no saben cómo crear paz. No saben. Entonces jamás la paz va a surgir de alguien inteligente, ¿sí? No va a surgir de alguien que porque tenga un título universitario, ¿sí? No va a surgir por alguien que venga de un pensamiento desde la parte tan limitante nuestra, ¿sí? Va a venir únicamente de alguien que se conecte con otra parte que todos tenemos, que es inteligencia universal, espiritual, llámenla como quieran, ¿sí? Pero ustedes que están tan conectados con la naturaleza, se dan cuenta que tiene que haber una mente más inteligente que la nuestra, que puede crear lo que es la naturaleza, que puede haber pensado en un cuerpo humano. Entonces somos muy arrogantes de pensar que nosotros vamos a solucionar esto, ¿sí? Tenemos que todos hacernos un poco más humildes y recurrir a pedir ayuda, pero es una ayuda que no viene del intelectual. Entonces, yo era una persona que justamente no creía nada de esto que les estoy diciendo. Yo no creía en absolutamente nada. Para mí era solamente lo que podía ver y tocar, y para mí la gente que hablaba de esto había que internarla. Yo decía, ¿por qué no se van a conseguir un trabajo? Pónganse a trabajar. Pero yo no era feliz, ¿sí? Entonces, cuando yo descubro todo esto, me cambia la vida. Me cambia la vida porque ya me doy cuenta que no estoy sola, me cambia la vida porque sé que puedo pedir ayuda, que no tengo que hacerlo sola. Y es esa ayuda que tiene todas las soluciones a nuestros problemas, que nos conoce mejor que nadie, que tiene todas las respuestas. Pero bueno, Albert Einstein, además de decir eso, que dijo, por supuesto ya sabemos que dijo cosas muy brillantes, también decía que el conocimiento es la expansión de nuestra esfera de ignorancia. Cuanto más conocimiento, más ignorantes. ¿Por qué? No sabemos. Porque, como les dije antes, ahora pensamos que porque tenemos el título, ahora sabemos. ¿Sí? Entonces, cuanto más conocimiento, más alejados de la verdad. Más alejados de lo que somos nosotros, realmente. ¿Sí? Y yo descubro, como les digo, esto de Ho'oponopono, porque dicen que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Y así fue en mi caso. Yo decía, tiene que haber un camino más fácil y más corto. Yo realmente no creía que teníamos que sufrir para crecer, que no teníamos que sufrir para sanarnos, que no teníamos que revivir lo que me habían hecho, no me habían hecho, lo que me hicieron, no me hicieron. Yo decía, tiene que haber un camino más fácil. Y bueno, apareció el maestro en mi vida, que es el maestro hawaiano por 12 años, que aprendí. Me hice más chiquita, me volví más niña, me volví más humilde, porque un día me dije, a lo mejor no sé tanto como yo pensaba que sabía. Y realmente mi vida cambió. Por eso me encanta esta oportunidad de poder compartir con ustedes. No vine a convencerlos de nada, pero solamente vine a compartir, porque a lo mejor en algún momento a ustedes se les presenta un problema y en vez de reaccionar, en vez de hablar, en vez de querer tener razón o la última palabra, deciden decir gracias y deciden soltarlo y eligen ser felices en vez de tener razón o la última palabra, porque ¿qué importa quién tiene razón? ¿Sí? Mejor ser felices. Entonces, les voy a contar una experiencia, 2 experiencias que tuve, que me confirmaron, porque una cosa es lo que uno se puede imaginar o hacerse uno mismo, ¿no es cierto?, en la cabeza, y otra cosa es ver cómo realmente esto sí puede funcionar. Una vez presenté en Chile, y hace muchos años, la primera vez que fui a Chile, en el primer recreo de mi seminario vino un muchacho palestino y me dijo de darnos cuenta.
Entonces, ustedes piensan que ustedes están realmente escuchando, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo ahora estoy hablando, ustedes tienen un montón de voces, que se están haciendo historias, ¿sí? Que se escucharon, de qué hablo, de qué, ¿no? No quiero estar aquí, a qué hora termina, ¿no es cierto? O qué es lo que voy a hacer cuando salga de acá. Entonces, ustedes creen que están escuchando, ustedes creen que están acá, pero nosotros nunca estamos presentes, nosotros nunca estamos escuchando a nosotros. En cambio, cuando yo digo gracias, estoy parando todas esas historias. Y entonces ahora sí estoy presente y ahora sí puedo escuchar. ¿Sí? Por eso es que puedo, porque nosotros acá, hombres y mujeres, podemos hacer multitasking aquí, ¿sí? Hacer muchas cosas a la vez. Entonces, si yo realmente quiero estar presente, tengo que parar todas esas cosas. Como yo decidí hacer esto, entonces sí pude escucharlo. Y otra de las cosas que pude hacer, porque sí dije gracias en mi cabeza, fue que no estaba pensando lo que le iba a contestar. ¿Cuántos de ustedes cuando están escuchando ya dicen, sí, pero es la que se cree, pero que yo le voy a decir, ¿no? Y estamos esperando, a veces hasta interrumpimos las conversaciones, ¿sí? Porque ya sabemos lo que me van a decir. Entonces, ya estoy interrumpiendo, ya estoy pensando lo que le voy a contestar, estoy como muy, a veces, respetuosa de que, ok, la voy a dejar hablar, que termine, ¿sí? Pero yo ya tengo la contestación, ¿sí? Entonces, bueno, como yo elegí hacer eso, algo pasa, ¿no? Que cuando ya abro la boca, ya no vengo de las historias, ya no vengo de mis opiniones y juicios o de mis creencias, sino que vengo de otra parte, ¿sí? Me conecto con otra parte que de alguna forma me inspira a decir lo que la otra persona puede escuchar, ¿sí? O lo que es correcto, o a veces me inspira a tener la boca cerrada. ¿Vieron? Si no habláramos no tendríamos tantos problemas. Eso es lo que nos mete en tantos problemas. Entonces, cuando él terminó de hablar, yo no sabía lo que le iba a decir, porque no me había estado pensando, ¿no? Y también había parado a mi intelecto y todas las opiniones y juicios. Entonces, cuando él terminó de hablar, lo que salió, sin pensar, ¿sí? Fue, yo le dije, ¿vos estarías dispuesto a estar abierto y flexible? Porque yo sí estoy de acuerdo con todo lo que vos me dijiste. Entonces yo pienso que estamos hablando de lo mismo, llamando los nombres diferentes. Él decidió quedarse y como Dios o el universo es tan grande, le dio la posibilidad de practicar esto a medianoche, esa misma noche, ¿sí? Porque tuvo un problema donde él era dueño de una gasolinera y la policía lo llama a las 12 de la noche y le dice que sus empleados están borrachos y que se tiene que presentar urgentemente. Entonces él dice que al principio está enojado, ¿no? Dice, ¿cómo me hacen esto? Pero es lo que se creen. Y entonces de repente empieza con las historias, ¿no? Y dice, bueno, los tengo que echar, pero después dice, por las leyes en Chile, si los echo tengo que vender la gasolinera para pagarle la indemnización. Pero, bueno, y de repente se acuerda de gracias. Entonces dice que él iba a morir y dice, gracias. Porque si lo decías igual, ¿sí? Funciona igual. Gracias. Dice, cuando llegué a la gasolinera, los dos empleados me pidieron perdón y renunciaron, se fueron solos. Entonces él el domingo al seminario volvió y dijo, esto funciona. Dice, esto funciona. Bueno, entonces al final del seminario me dio un abrazo muy grande y dijo en voz alta, para que todos escucharan, dijo, esta es la paz en el Medio Oriente. ¿Sí? Entonces, para mí no es algo que yo necesito la confirmación de saber, que tengo un pequeño eslabón, ¿no? De lo que puede ser traer paz al Medio Oriente, pero eso fue una confirmación muy importante. Otra vez presento en Gran Bretaña, y cuando yo voy por primera vez a un país, no sé, no conozco a mis organizadores, ¿no? Porque fue todo a través de emails. Entonces cuando llego, me doy cuenta que mi organizador es un musulmán de Ghana. Y cuando me está llevando al hotel, me pregunta, ¿vos sos cristiana? Y entonces yo digo, no, yo soy judía. Por supuesto, mi intelecto, digo, acá me secuestran, de la primera plana de los diarios, ¿no es cierto? Y yo dije, bueno, voy a tener un desafío.
Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo